Primero quería hablar un poco de lo que es el rol del nuevo ministerio, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, en la gestión de las políticas públicas. Siguiente, por favor. El objetivo principal de haber creado justamente un Ministerio de Economía era el hecho de dejar de ser un poco ese cajero que se encargaba de recaudar y después asignar esos recursos a las diferentes instituciones, a tener un impacto mucho más importante en lo que se llama desarrollo sostenible del país. Y desarrollo sostenible del país es básicamente el diseño y la implementación de políticas para el corto, mediano y largo plazo, de políticas económicas, sociales y también medioambientales. Entonces es un cambio muy importante que se hizo con respecto a cuál es el rol que debe seguir o que debe tener este nuevo Ministerio de Economía, a diferencia de lo que era anteriormente el Ministerio de Hacienda. Siguiente. Lógicamente, esto forma parte de lo que es el esfuerzo que se está haciendo en este momento, de tal manera a mejorar la calidad del gasto público. Después podemos hablar en detalle de cuál fue el impacto de esta fusión en los tres, digamos, las tres instituciones que se fusionaron. Y también en mejorar el servicio que se tienen por parte del sector público para los diferentes ciudadanos en Paraguay. Y lógicamente esta mejora del gasto público no va a ser posible si es que no tenemos algún tipo de reformas estructurales, algunas que ya estuvimos pasando, ya pasó también el gobierno anterior, por ejemplo la cuestión de la nueva DNSP. Pero tenemos que seguir nosotros apoyando estos cambios legislativos, que lo que van a hacer es garantizar primero la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo y en segundo lugar ayudar a mejorar la gestión de los recursos que la ciudadanía nos da bajo la forma de impuestos. Siguiente. Entonces, forma parte de las tareas del MEF el seguir trabajando en esto y principalmente alinear las políticas de corto plazo que están reflejados, digamos, en un presupuesto que se aprueba todos los años, con esa visión de mediano y largo plazo que queremos tener para el país. Entonces, esa unión que hay entre el corto plazo y el mediano y largo plazo es algo que faltaba anteriormente, o si no faltaba, estaba, por ejemplo, en manos de una institución como la Secretaría Técnica de Planificación, que finalmente no tenía la fuerza política necesaria como para implementar todos los estudios, todas las ideas, todas las políticas propuestas por ella misma. Entonces, en este momento creemos que siendo un Ministerio de Economía vamos a tener esa fuerza para implementar las, digamos, entre comillas, recetas que de repente son diseñadas en lo que era la anterior Secretaría Técnica de Planificación. Siguientes. Esto ya es un inicio de lo que es la situación macro en este momento. La pandemia, y esto es muy cierto, ha hecho daños a la cuestión fiscal de todos los países de la región. Paraguay no fue el único, tuvo un déficit de poco más del 6% del PIB, y eso lógicamente comprometieron los recursos públicos, como decimos los economistas, consumió todo el espacio fiscal que teníamos disponible anteriormente, y lo que se necesita es volver a lo que era anteriormente la situación fiscal, en donde el límite máximo era equivalente al 1,5% del PIB. Me quiero detener acá, no tanto para decir cuál es el plan de convergencia, sino para resaltar la importancia de este plan de convergencia. Justamente estábamos viendo cómo algunos países de la región están convergiendo nuevamente a lo que establece su ley de responsabilidad fiscal. Y uno de los que me llamó la atención fue el caso de Colombia. Colombia era un país con grado de inversión. Colombia, así como ocurrió en todos los países del mundo, en el año 2020 tuvo un déficit fiscal enorme. Entonces ese no fue el problema. El problema que tuvo Colombia es que no se veía un claro camino a la convergencia hacia niveles más razonables de déficit. Y siguieron repitiendo déficit del 7% en el 21, creo que en el 22, y no existe ninguna voluntad o claridad, por lo menos, con respecto a converger a lo que dice la ley de responsabilidad fiscal que ellos tienen. Y resalto el caso de Colombia porque ¿cuál fue el efecto?
y el efecto fue que le bajaron la calificación. Ellos tenían un grado de inversión, ¿verdad? Algo que todo el mundo habla acá en Paraguay y que queremos llegar y que queremos estar, pero por la falta de claridad con respecto a la convergencia a niveles más razonables de déficit, ellos perdieron la categoría. Se fueron a la categoría de ascenso después de haber estado en primera división. Y eso es lo que tenemos que tener en mente cuando discutamos, cuando aprobemos este presupuesto, que va a ser fundamental para, digamos, la percepción del país frente a organismos multilaterales y calificadoras de riesgo. Hay dos calificadoras de riesgo que están esta semana acá en Paraguay. Ya me estoy adelantando, presidente, de esto. Y ellos están mirando muy detalladamente qué va a pasar con este presupuesto, porque van a ver realmente, es un nuevo Congreso, un nuevo gobierno, y ellos están viendo realmente, existe realmente la voluntad política para ir convergiendo a ese 1,5 que dice la ley de responsabilidad fiscal, o no existe esa voluntad política para converger hacia ese 1,5. Entonces, por eso es que ayer en reunión de gabinete yo decía, va a ser fundamental este presupuesto, probablemente sea un presupuesto mucho más importante que presupuestos que pueden venir para el 2025, 26, 27. No digo que no sea importante, pero esta primera señal es la señal que ellos están esperando para evaluar un poco las políticas que vamos a tener acá en el Paraguay. Siguiente. Lógicamente lo que queremos es volver nosotros a tener una perspectiva de crecimiento mucho más favorable de lo que era anteriormente. Es muy cierto, Paraguay va a ser uno de los países que más va a crecer este año, pero una golondrina no va a ser la primavera. Entonces necesitamos garantizar de que ese crecimiento de este año, que podría estar, de acuerdo a los números oficiales, 4,5, pero con nuestras estimaciones extraoficiales podría estar más cercano al 5. Necesitamos garantizar de que esto se mantenga a futuro, porque solo con crecimiento económico se crean puestos de trabajo, y con puestos de trabajo se le da la posibilidad de tener ingresos genuinos a los miles de paraguayos que en este momento están desempleados o tienen ingresos precarizados luego de lo que ha sido la pandemia. Siguiente. Ahora vamos al presupuesto institucional. Siguiente. Increíblemente, y esto es un gráfico, miren el gráfico de la izquierda, y ustedes pueden ver, entre comillas, la importancia que tiene el MEF dentro de lo que son todas la administración central. Para no entrar en números muy detallados, casi 50% de la administración central maneja el MEF. Entonces uno diría que grande, es enorme el MEF. El gran problema es que en realidad dentro del MEF básicamente está toda la parte de deuda, está toda la parte de transferencias, por ejemplo pensiones, todo lo que es caja fiscal, o todo lo que son algunas transferencias sociales que se ve. Y finalmente, si uno ve básicamente cuál es el monto que realmente se utiliza para el funcionamiento del MEF, es 2%. De 50% pasamos al 2%. O sea, básicamente es marginal, y a mi entender demasiado marginal lo que tiene el MEF realmente como presupuesto para su funcionamiento institucional. Creo, si veo bien, porque ya no veo más también, son 7 millones de dólares, creo, o algo así, ¿verdad? Es muy poco, ¿verdad?, lo que tenemos realmente. Siguiente. Esta es la mayor parte de la torta, que son 1.871 millones de dólares, son para otras cuestiones que no tienen que ver con las funciones misionales de lo que es el MEF. Entonces, cuando estudiemos el presupuesto del MEF, realmente hay que hacer una diferenciación entre las cuestiones que no son misionales, sino que están adheridas únicamente ahí, y las cuestiones, digamos, que hace realmente el Ministerio de Economía y Finanzas. Siguiente. Acá tenemos algunos resultados que quería presentarles de lo que ha sido la fusión de las entidades. Y cuando nosotros defendíamos el proyecto de ley decíamos, esto nos va a ayudar a gastar mejor. Y gastar mejor, dentro de lo que es nuestro presupuesto, entre otras cosas, es ahorrar algunos recursos para que esto vaya destinado, por ejemplo, a otros lugares. Y ustedes pueden ver, si uno ve, es cierto que acá estaba la SED, pero básicamente el número de funcionarios entre lo que se tenía anteriormente, entre las tres instituciones y la que es ahora, se reduce en un
15%, ¿verdad?, para el presupuesto de este año. Siguiente. Si vamos a hablar en términos de los diferentes rubros que se tienen, llámese salarios, otro tipo de gastos, también se ve una significativa baja. O sea, se nota acá que hemos sido capaces de entender de que no se puede mantener el mismo esquema o el mismo organigrama que se tenía anteriormente, sino que tenemos que intentar ahorrar algunos recursos, y eso es lo que estuvimos haciendo cuando comparamos lo que ha sido el presupuesto de las tres instituciones anteriormente y la que es ahora el presupuesto, y eso que acá están ya excluido todo lo que es la SED. Entonces estos son ahorros genuinos que se tienen, estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Siguiente, por favor. Tenemos en servicios personales, por ejemplo, un ahorro de 11.000 millones, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, una de las cuestiones que a nosotros nos llamó la atención cuando empezamos a analizar el organigrama que tenemos para las diferentes instituciones, teníamos alrededor de 59 direcciones generales entre las tres instituciones que estaban anteriormente. El objetivo, y nosotros estamos trabajando en el organigrama que va a salir pronto por decreto, estamos trabajando para reducir en 20 direcciones generales. Eso es una reducción en direcciones generales de casi del 30%, ¿verdad?, del número de direcciones generales. Entonces, esto es algo que mencioné ayer en el gabinete y justo el presidente de la República decía, o sea, querés pregonar con el ejemplo, en el sentido de que mucha gente siempre pide para incorporar más y más y más, y probablemente tengamos acá una disfuncionalidad del Estado, en donde en varios lugares necesitamos más gente, pero hay en muchos lugares donde hay exceso de gente y tenemos que ser mucho más eficientes para que nos alcance para medicamentos, para que nos alcance, digamos, para los kits escolares, para que nos alcance para las transferencias sociales que estamos haciendo. Entonces, en el presupuesto tenemos una disminución en lo que es la parte de servicios personales. Siguiente. Y básicamente lo que estuvimos haciendo es ver exactamente en qué parte nosotros, a pesar de que representa solamente el 2% de lo que es todo el presupuesto realmente del MEF, qué parte podemos ahorrar nosotros básicamente para realmente tener un mayor impacto. Tenemos ahora tres instituciones a cargo de la misma cabeza. No ha sido fácil la transición, principalmente para este año. Realmente estamos manejando tres presupuestos y muchas veces tenemos incluso diferentes reglamentos para la forma en que se pagan las cosas. Estamos en un momento de transición, pero lo estamos llevando adelante. Es el segundo mes en el cual nos corresponde pagar a nosotros, pero para el año que viene esto va a estar mucho más ordenado, y lo que les quiero garantizar es de que dentro del tiempo que tuvimos, que fueron los 15 días, en la parte del MEF hicimos el trabajo de demostrar realmente de que era razonable lo que decíamos cuando abogábamos por la aprobación de la ley del Ministerio de Economía, de que íbamos a tener algunos ahorros que tal vez no sean todo lo que podemos ahorrar, pero en 15 días quitamos este presupuesto. Y a nivel macro no me quiero dejar de terminar sin resaltarle nuevamente la importancia que va a tener este presupuesto 2024 en términos de imagen país, porque nos van a estar mirando. No estoy hablando de que no se puedan tocar el presupuesto, presidente, simplemente seamos cuidadosos cuando digamos de dónde vamos a quitar los recursos que nos están pidiendo o que vamos a poner, porque la estimación que hacen, y eso yo lo presenté el primer día, si uno hace una comparación de los ingresos proyectados versus los ingresos realizados de cada año, básicamente hay un 95% certero de que son los números que presenta el Ministerio de Economía, en aquel entonces Ministerio de Hacienda. Ahí le tenemos al director nacional Óscar Orué, que también le va a decir exactamente. Nosotros trabajamos de manera coordinada, entonces tengamos cuidado en el momento de, digamos, aumentar las proyecciones de ingresos, porque realmente creo que se está haciendo un gran esfuerzo ahí. Óscar está haciendo un gran esfuerzo con el poco tiempo que está al frente de esa dirección, pero hay límites con respecto al monto que podemos recaudar para el año que viene, y inflar simplemente los gastos simplemente va a decir
de que directamente no tiene financiamiento y se termina no ejecutando finalmente en el presupuesto. Así que, presidente, muchas gracias por la oportunidad y después todas las preguntas.